Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Cierran las mesas de diálogo entre el gobierno y los sectores indígenas con 218 acuerdos conseguidos, también con desacuerdos que tendrán que ser resueltos en el futuro próximo. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. El trabajo de las mesas que fue coordinado por la Iglesia Católica llega a su fin tras 3 meses intensos con posiciones difíciles de acercar. Ya les damos los detalles, revisamos los titulares de hoy. El gobierno confirma que analiza quitar el subsidio al diésel para el atún y el camarón. Empezamos. 218 acuerdos se lograron en las mesas de diálogo entre el sector indígena y el gobierno nacional. Las conversaciones iniciaron hace 90 días y esta tarde llegaron a la firma de los acuerdos. Taucayu Yaikuna, Shuk Shunkuya, Shuk Marcaya, Cana Canchic. Fue la forma en la que el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, cerró su discurso. La frase que resume el acercamiento, dijo él, al Ecuador pluricultural que todos queremos. Pues tras 90 días, el proceso de diálogo entre el gobierno nacional y el sector indígena, aquel que logró la calma tras 18 días de paro en junio, concluyó con 218 acuerdos en 10 temáticas. Pues las mesas de diálogo han demostrado ser más productivas para lograr soluciones en conjunto que la calle, donde todos perdemos. Pierde el país, pierde la gente, pierden las organizaciones. Desde las organizaciones sociales se celebró, a pesar de todos los pronósticos, haber llegado a este punto. Sin embargo, recalcaron que estas coincidencias no podrán quedar solo en papel. Yo creo que tenemos que unir. La lucha recién inicia, pero nosotros tenemos que exigir al gobierno que cumpla los acuerdos. Estos acuerdos que hemos firmado deben de tener un cumplimiento obligatorio de todos los ministros de Estado. De lo contrario, estos diálogos solo son un saludo a la bandera. Hay avances parciales, pero en lo sustancial necesitamos trabajar. De lo contrario, simplemente la gente no podrá pagar sus deudas, nuevamente tendremos que volver a las calles. Luego de varios discursos en un auditorio repleto, finalmente llegó la tan esperada firma. Un documento que marcó el fin de extensas jornadas de trabajo, en las que participaron 39 instituciones gubernamentales. Se dio luego de que en horas de la mañana de este viernes, a contrarreloj, 2 mesas restantes lograron cerrarse con acuerdos parciales en un segundo intento. La mesa de focalización de subsidios a los combustibles firmó su acta con 7 acuerdos. Aunque no hay una metodología específica, de acuerdo al ministro de Transporte, Darío Herrera, existen criterios para focalizar. Aquí en adelante pues vendrá primero un plan piloto, luego de eso, esto es un proceso, esto tiene que implementarse de manera progresiva. Otra mesa que logró solventar su impasse y firmar su acta de cierre con 17 acuerdos fue la de empleo y derechos laborales. Básicamente es por decirles, el fortalecimiento de las inspectorías de trabajo a fin de que éstas cumplan de mejor manera el rol de custodiar la buena relación que tiene que haber entre trabajadores y empleadores. La mesa de evaluación y seguimiento de los acuerdos alcanzados en las 10 mesas temáticas se instalará el próximo miércoles 19 de octubre. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y el gobierno confirma que analiza quitar el subsidio al diésel para el sector atunero y el camaronero. De los 4.000 millones de dólares que el gobierno destinará este año para el subsidio a los combustibles, el 25% se dirige al sector productivo. La necesidad de focalizar los subsidios a los combustibles obliga al gobierno a revisar la ayuda que da a los sectores productivos, específicamente la industria atunera y camaronera del país. Ya lo confirmó el presidente de la República días atrás. La medida está en análisis y este viernes, en una entrevista radial, el ministro de Transporte, Darío Herrera, quien estuvo al frente de la mesa de focalización de subsidios, dio más detalles. Es un tema que lo vamos a tratar con esos sectores productivos, para poder entender y analizar el potencial que existe de focalizar combustible con ellos, mostrando las diferentes realidades que existen entre atuneros que tienen barcos de última generación muy eficientes y también los mismos atuneros que tienen barcos poco viejos, ¿no? De la flota antigua. Son diferentes realidades económicas. Un incremento como el que se pretende del precio del combustible podría poner
a esta fase de la industria pesquera en un problema muy serio. Es la postura de Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Según el representante gremial, el costo anual para el Estado por el subsidio a los combustibles a la pesca es de 19 millones de dólares. Versus lo que entrega el sector a cambio. Este año vamos a hacer casi 2.000 millones de dólares en exportación, miles de plazas de trabajo, cientos de millones de dólares en impuestos, ¿verdad? Somos parte de la soberanía alimentaria del Ecuador porque aparte de los 2.000 millones que exportamos hay otros 1.300, 1.400 de productos del mar que se consumen aquí en el Ecuador. Según el Observatorio de la Política Fiscal, de los más de 4.000 millones de dólares que el país destinará este año al subsidio de gasolinas y diésel, al menos un 25% se dirige al sector productivo. Joana Ramos, 24 horas. Tras el dictamen de calificación de la Corte Constitucional respecto de las preguntas de la consulta popular del Ejecutivo, el gobierno analiza los siguientes pasos y acciones. Mientras tanto, según constitucionalistas, se debilita su propuesta. Temas fundamentales de la propuesta de consulta popular que plantea el presidente Lasso estaban plasmados en las dos preguntas en las que la Corte Constitucional, mediante dictamen, resolvió que no cabe enmienda. Con esto, constitucionalistas consideran que está herida la consulta. La consulta, la propuesta del presidente, pues se debilita. Además, el constitucionalista Rafael Ollarte coincide en que en medio de las controversias y discusiones legales que se generaron post-dictamen, pudo ser peor la respuesta de la Corte. El presidente de la República la ha sacado barata con el dictamen. ¿Por qué? Porque han dejado pasar preguntas que parecería inicialmente que la Corte iba a ser más rigurosa. Y recuerda que la pregunta 1 relacionada con el apoyo de las Fuerzas Armadas ya estaba destinada. Era ya una cosa que uno entendía que esa no iba a pasar, por cómo la Corte ha tratado todos los temas de Fuerzas Armadas. Tal vez lo que le correspondería replantear la pregunta ante la Corte Constitucional. La pregunta se le haga al ciudadano como una consulta, en el sentido de que si estaría de acuerdo que la Asamblea tramite estas reformas a la Constitución en el sentido que se busca para fortalecer la seguridad. De esa manera habría un respaldo moral. En el caso de la pregunta 6, la respuesta en su análisis sorprende con dos partes. Lo uno tal vez la Corte no le deja pasar y lo otro sí. La Corte ¿qué dice? No te dejo pasar lo de la potestad nominadora porque le estoy dando primacía al presidente de la República en el caso de que no se presenten las nominaciones para cada cargo. Que tendría que modificarse también la propuesta de elegir a los representantes de estos organismos. Si se salva o no la pregunta, lo responde Ollarte. No entiendo la razón de hacer dos dictámenes en el caso de enmienda. En los de reforma parcial es distinto. Pero como no lo hace y te dice que toda la pregunta 6 no la califica, porque debe ir a reforma parcial, y ya sabemos que el presidente de la República tiene como 20 votos, pues si es que los tiene en la Asamblea. El gobierno aún no informa cuáles serán los siguientes pasos con respecto a las dos preguntas señaladas. Solo recuerdan que podrían incluir nuevas preguntas, como ya lo habían anunciado. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Un mes después del asesinato de la abogada María Belén Bernal, la Fiscalía solo ha procesado a una persona, que es la cadete Jocelyn. Mientras tanto, la policía sigue buscando al principal sospechoso del crimen, Germán Cáceres. El caso que conmocionó al país hace más de un mes se desarrolló dentro de esta escuela policial. Todo inició luego de conocer que la abogada María Belén Bernal ingresó a eso de las 2:45 de la noche al interior de esta institución para supuestamente visitar a su esposo Germán Cáceres. Al día siguiente, el 12 de septiembre, el teniente Cáceres llama a la madre de Bernal, Elizabeth Otavalo, para hacerle conocer que su hija se encontraba desaparecida. Por presión de la familia de Bernal, fue el propio Cáceres quien puso la denuncia de su desaparición y posteriormente él rindió versión en la Fiscalía de Pichincha. En medio de este drama e incertidumbre por su desaparición, las autoridades ya empezaban a revelar indicios de lo que se habría encontrado dentro de la escuela policial y determinar que esto se trataría de un nuevo caso de femicidio después de confirmar la fuga de Cáceres.
Se han encontrado algunos elementos, esos elementos ya están en cadena custodia. 10 días después de realizar la búsqueda de la abogada por varios sectores de Quito, las sospechas de su fallecimiento se confirmaron. El pasado 21 de septiembre, la Policía Nacional, a través de sus grupos especiales, encontraron el cuerpo de Bernal en el Cerro Casitagua, ubicado en la parte superior de la Escuela de la Policía. El cadáver encontrado pertenece a la víctima que estábamos buscando, María Belén. El 22 de septiembre, después de confirmar a través de la autopsia que su fallecimiento se produjo por asfixia y ahorcamiento, se realizó el velorio de Bernal en el Teatro Universitario. Es un crimen de Estado, señores. El 23 de septiembre su sepelio y posteriormente el gobierno anunciaba las primeras acciones que ejecutaría por este caso. He pedido al general Carrillo su dimisión como ministro del Interior. Y días después el comandante revelaba que Germán Cáceres huyó hacia Colombia y que su paradero hasta el momento es incierto. Las investigaciones ahora se realizan por varios frentes, primero para determinar las responsabilidades de las autoridades policiales y otra que ejecuta la Policía Nacional para dar con el paradero del principal sospechoso de este crimen, Germán Cáceres. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Seguimos, más de 1.500 nuevos policías se graduaron este viernes en Guayaquil. El aumento de agentes forma parte del plan de fortalecimiento de la institución. Cuarteles intermedios operarán ahora en lugar de las unidades de policía comunitaria, según lo anunció el gobierno. Juraron ante la patria. Y a Dios le elevaron una oración. Se trata de los nuevos elementos de la Fuerza Pública Ecuatoriana. 1.564 nuevos policías, para ser exactos. Son 578 mujeres y 986 hombres que sumaron ya formalmente a las filas de la institución. Como parte de un ofrecimiento que hizo el gobierno, sumar a 30.000 nuevos gendarmes hasta el 2025. Uno de los ámbitos del fortalecimiento institucional es el incremento del talento humano. Desde hoy serán guardianes del orden. Y es que su principal compromiso es garantizar la seguridad ciudadana, y para ello deben combatir a los principales enemigos que actualmente tiene la nación: crimen organizado y el narcotráfico. El 76% irá a reforzar la seguridad en las ciudadelas con mayores problemas, entre ellas Guayaquil y Quito. Para que puedan lograrlo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se comprometió a darles los recursos necesarios. Invertiremos recursos en equipos, en chalecos, en armamento, en vehículos adecuadamente blindados y sobre todo en tecnología para el manejo de la inteligencia. Lo que irá sumado a un cambio en el modelo de gestión. En las zonas más críticas, a cuarteles intermedios donde operarán entre 300 y 400 hombres, reemplazando el modelo de las UPC. A fines de mes, otro grupo de 8.500 aspirantes a policías también empezarán a formarse y lo harán bajo un nuevo pensum académico. La ceremonia de graduación de este grupo de uniformados se llevó a cabo en el Estadio Alberto Spencer de Guayaquil la mañana de este viernes. Posterior al evento, el primer mandatario se trasladó al vecino cantón de Durán, donde entregó a los ciudadanos la primera fase del hospital Dr. Enrique Ortega Moreira. Luisa María Heredia, 24 horas. 5 personas fueron baleadas en Manta, provincia de Manabí. Sujetos ingresaron a un restaurante y dispararon. Hasta el momento se han confirmado 3 fallecidos. El hecho ocurrió cerca de la 1 de la tarde de este viernes en el barrio La Victoria de Manta, provincia de Manabí. 4 ciudadanos de nacionalidad venezolana se encontraban en un restaurante hasta que varios sujetos fuertemente armados ingresaron al local y les dispararon. Habían estado en un restaurante de la localidad y llega un vehículo con ocupantes armados y se produce pues este hecho violento. Una vez cometido el hecho, los antisociales huyeron del restaurante abordando un vehículo que los esperaba en los exteriores. Tenemos armas cortas 9 milímetros y armas largas 5.56. Personal de policía y médico llegaron al lugar y confirmaron que 2 de los ciudadanos venezolanos murieron de inmediato. Otras 3 personas resultaron heridas, incluyendo una trabajadora del local. Horas después se conoció que otro de los ciudadanos venezolanos falleció en una casa de salud por la gravedad de sus heridas.
Tenemos varios indicios balísticos. Está el personal de criminalística realizando la inspección ocular y la fijación de todos los indicios balísticos. En las paredes del restaurante se podían observar los orificios que dejaron los disparos. Fueron cerca de 40, según moradores del sector. El número de muertes violentas en Manabí ya alcanzan las 360 en lo que va del año. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Sujetos desconocidos lanzaron explosivos esta madrugada en el cuartel de policía de Huaquillas, provincia del Oro. El atentado destruyó la infraestructura del retén, pero no dejó víctimas. Vitrales rotos y paredes con evidentes daños materiales. Así quedó el cerramiento de la principal instalación policial de Huaquillas, El Oro, cantón fronterizo con Perú, cuando sujetos desconocidos a bordo de un vehículo llegaron al sitio y lanzaron explosivos que afectó principalmente el área administrativa del retén. Al salir a verificar la novedad del personal de guardia, se percató de los daños que dejó la onda expansiva. Estos hechos son para tratar de minimizar y atemorizar el actuar policial. Los atacantes dejaron además mensajes con amenazas a los servidores policiales, por lo que la autoridad presume se debería represalias de un grupo delictivo luego de algunas capturas registradas en las últimas horas. La organización delictiva que se adjudica este hecho es del grupo denominado Los Peches, cuya cabeza principal está hace varios años en la cárcel regional de la ciudad de Guayaquil, y solicitaba que la policía deje de hacer su trabajo y detener a los miembros de esta organización. Tras el ataque en la madrugada, la policía hizo un barrido en las cámaras de seguridad de domicilios aledaños. Pero hasta el momento no hay ningún capturado por este caso. Un ataque que ocurre 5 días después del atentado contra la unidad de policía comunitaria de Socio Vivienda 1 noroeste de Guayaquil, donde una uniformada resultó gravemente herida. Y aún se debate entre la vida y la muerte. Vanessa Robles, 24 horas. 2 personas tras retirar dinero de una entidad bancaria fueron víctimas de un asalto cometido por 2 sacapintas a bordo de una motocicleta. Esto sucedió en Sangolquí, provincia de Pichincha. Una de las víctimas del asalto recibió un disparo en su hombro izquierdo, sin embargo se encuentra estable y se recupera de la herida en una casa de salud. Los delincuentes se llevaron una alta suma de dinero que no fue especificada por la policía. El permiso de porte de armas para civiles requiere una modificación al Código Penal, por lo que derogar el decreto ejecutivo de 2011 que lo prohíbe no causaría ningún efecto. Desde la Asamblea se propone actualizar la regulación en torno a la tenencia que sí está permitida. El tema ha vuelto a la mesa del debate, pero para tenerlo claro hay que partir por diferenciar la tenencia del porte de armas. El artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal lo detalla. La tenencia consiste en el derecho a la propiedad legal de un arma que puede estar en un determinado lugar, dirección particular, domiciliario o lugar de trabajo. Mientras que el porte consiste en llevar consigo o a su alcance un arma permanentemente dentro de una jurisdicción definida. En Ecuador, a más de la fuerza pública, el porte de armas está permitido para ganaderos y camaroneros, mientras que la tenencia para todas las personas naturales que cumplan con una serie de requisitos ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El pasado miércoles el presidente Guillermo Lasso fue consultado sobre la posibilidad de abrir el porte de armas a otros grupos por fuera de los hoy autorizados. Es un tema que lo estamos pensando. Eso requeriría de una reforma al Código Orgánico Integral Penal, es decir, pasaría sí o sí por la Asamblea. Aun cuando se derogue el decreto ejecutivo 749 de abril de 2011, que mantiene la prohibición del porte de armas de uso civil a nivel nacional. Para el legislador Javier Jurado, proponente del proyecto de ley de armas, que ya fue calificado por el CAL, el debate debe concentrarse en mejorar los mecanismos para regular la tenencia que sí está permitida en el COIP y que hoy se encuentra enmarcada en procesos que no han sido actualizados. La normativa data de 1980, cuando la normativa se hizo, había otro esquema de las Fuerzas Armadas. Mira, por ejemplo, el Centro de Control de Armas de Guayas entran aproximadamente 70 trámites de renovación. Y en el Ecuador hay aproximadamente, es un número que se maneja, hay más o menos 200.000 armas ilegales.
lo que necesitamos saber es dónde están las armas y que esas armas estén en manos correctas, no de delincuentes. Y en el Ecuador, en este momento, las armas están en manos de la delincuencia. El de jurado es uno de los 3 proyectos sobre el porte y tenencia de armas que se ventilan en la Asamblea. En Carondelet el tema está en análisis, sin claras definiciones aún. ¿Quiere que sea sincero? Sí, claro. Está en proceso de análisis y no tengo definiciones. Este debate, que no es nuevo, revive en un contexto de latente inseguridad. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos, amigos, continúan las actividades por los 202 años de independencia de Guayaquil. A esta hora nos enlazamos con Luis Alfredo Zúñiga, quien se encuentra en la Plaza Guayarte. Adelante, Luis Alfredo. Así es como están, muy buenas noches. A esta hora me encuentro en la Plaza Guayarte de la ciudad de Guayaquil, en donde desde horas de la tarde se realiza la Perla Fest, uno de los principales eventos que se dan desde el pasado 7 de octubre en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil, evento que reúne emprendimiento y también arte de manera gratuita para los ciudadanos y quienes visitan la Perla del Pacífico en sus fiestas octubrinas por los 202 años de independencia de la ciudad. Son varios los artistas que se han presentado a lo largo de estos días de festival. Y este fin de semana siguen las actividades, pues el sábado 15 y el domingo 16 se realizará el desfile náutico en el que participarán 6 barcazas y 6 lanchas alegóricas que recorrerán el río Guayas desde el muelle de la Caraguay hasta el hemiciclo de la Rotonda. Ya por la tarde, a las 16 horas, en el hemiciclo de la Rotonda se realizará una retreta musical y a las 6 de la tarde habrá un show artístico en la avenida Malecón y 9 de octubre. Una vasta agenda de actividades para disfrutar de los 202 años de independencia de Guayaquil en familia y de manera gratuita. Esa es la información a esta hora de la noche desde la Plaza Guayarte, en donde se realiza la Perla Fest. Continúan con más en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis Alfredo. Gracias por la información. Vamos por el segmento.